seguro de que has escuchado hablar de Darwin, el científico naturalista famoso por ser el más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica. Darwin afirmó: las especies no son inmutables, aparecen nuevas mediante descendencia con cambios. Este proceso explica toda o casi toda la diversidad de la vida. Este es un proceso conducido por selección natural o supervivencia de los más aptos. ¿Y se equivocó en esto? Veámoslo. Cuando los científicos hablan de evolución, se refieren a un proceso meramente materialista, sin propósito ni dirección. Pero vamos paso a paso. Algunos científicos darwinistas explican estos procesos de la evolución por medios místicos, como el azar. Vamos a ver algunos ejemplos. Bacterias. Hay dos divisiones principales en términos de estructura celular, las eucariotas y las procariotas, y estas a su vez se dividen en arqueobacterias y eubacterias. Las arqueobacterias se creyeron que eran más antiguas, pero esto es totalmente ilógico porque ambos reinos son completamente diferentes y muy complejos, por lo tanto no puede ser uno predecesor del otro. Ácidos nucleicos. En los organismos contemporáneos, el ADN, el ARN y las proteínas son totalmente interdependientes. El ADN almacena la información genética, el ARN dirige la síntesis de proteínas y las proteínas a su vez hacen el trabajo químico elemental de la célula. La teoría evolucionista supone que los sistemas complejos como este evolucionaron de sistemas más simples. Pero, ¿qué vino primero entonces? ¿El ADN, el ARN o las proteínas? ¿Y cómo funcionó la primera célula en ausencia de los demás elementos? Selección artificial. A los científicos evolucionistas les encanta este tema y ya veremos por qué. La selección natural se refiere a la adaptación de un ser vivo a su ambiente. Es decir, que si algún elefante necesitara velocidad para huir de su entorno de cazadores, pues entonces en algún momento algún elefante desarrollaría esta velocidad y ese elefante, como podría escapar de los cazadores, se podría reproducir más fácil y este elefante veloz a su vez le heredaría su velocidad a sus crías elefantes y esos elefantes, como son más veloces también, pues podrían reproducirse también y heredarían su velocidad hasta que en algún momento todos los elefantes sean veloces. Esta idea Darwin la pensó viendo la selección artificial. La selección artificial es cuando alguna persona desea mejorar una especie animal y entonces por medio de métodos raros los hace más gordos, más altos, más flacos, con patas más largas, con orejas más cortas y cosas así según le convenga. Es decir, que Darwin dijo: ah, mira, esas personas pueden hacer que los animales pues cambien de parecer, entonces seguramente de procesos así, sin dirección inteligente, pues surgieron todas las especies que hoy vemos. Sí, claro, eso pasó. Pero bueno, hay que notar que realmente la selección artificial no ha creado nuevas especies y nunca lo va a poder crear. Por otro lado, la selección natural no requiere de alguna inteligencia, se da totalmente por azar. Y la selección artificial, por su parte, sí requiere de una inteligencia. También, la selección artificial se da con propósitos claros y específicos, mientras que la selección natural, pues simplemente se da por azar y es totalmente distinto. Por lo tanto, es totalmente incoherente intentar comparar la selección natural y la selección artificial. Reloj molecular. El reloj molecular es una técnica para datar la divergencia entre especies, es decir, según qué tanto tiempo ha pasado de que se separaron de su ancestro común. Estos estudios han podido analizar células homólogas de las ballenas, de los murciélagos y de los reptiles, y se ha podido ver que no tienen mucha diferencia temporal. Por lo tanto, no podemos decir que los reptiles sean antecesores de los murciélagos o que las ballenas sean antecesoras de los reptiles o cosas así medias extrañas. Embriones. La etapa embrionaria es ese bonito periodo inicial de la formación de un ser vivo, mientras todavía está en un útero materno o en un huevo, alistándose para nacer.
Los científicos evolucionistas dicen que todos los seres vivos que tienen huesos, es decir, los vertebrados, pasamos por una etapa embrionaria muy parecida. Entonces, eso comprueba que todos tenemos un ancestro común. Y aunque es verdad que todos los embriones pasan por una etapa donde se parecen bastante, llegan a estas etapas de una forma muy distinta y salen de esas etapas todavía más diferentes con características específicas de su especie. Mutaciones. Las mutaciones que parecen ser las más populares son las del ojo y el ala. Pero entonces, ¿por qué podemos seguir viendo las muchas primitivas formas del ojo? Un matemático importante de apellido Ulam, sé que a muchos no les gustan las matemáticas, pero en estos casos son necesarias. Bueno, este matemático dijo que era imposible que el ojo hubiera evolucionado por acumulación de mutaciones, porque hubieran sido necesarias muchísimas mutaciones y el tiempo disponible para estas mutaciones era sumamente corto. En cuanto a las alas, los evolucionistas dicen que estas surgieron de las extremidades superiores de los animales. Lo raro es que estas extremidades que estarían evolucionando alas se volverían torpes para agarrar, para trepar y cosas así importantísimas para un ser vivo antes de volverse útiles para volar. Entonces, esto pondría en serio peligro vital a un ser vivo que estuviera evolucionando. Es decir, que sus depredadores se lo podrían echar. Las mutaciones a gran escala, es decir, que a un animal terrestre repentinamente le apareciera, por ejemplo, un ala, produciría monstruos terriblemente mal adaptados, de mal humor y sin saber qué hacer. Y en raras, muy raras ocasiones produciría un monstruo viable, es decir, un ser vivo con características de una nueva especie capaz de reproducirse, pero sin pareja para hacerlo. Fósiles. Si las especies han descendido de otras especies mediante cambios muy pequeños, ¿por qué no vemos por todas partes formas intermedias de las especies? La historia de la mayoría de los fósiles incluye dos cosas particularmente contradictorias a la evolución. La primera es la éstasis, es decir, que las especies no presentan algún cambio durante su estancia en la Tierra. Y la aparición repentina, es decir, que una especie aparece en un lugar totalmente formada y toda de una vez. A la fecha, en el registro fósil nadie ha encontrado una transición de una especie a otra. Por el contrario, se han encontrado apariciones de grupos completos de familias plenamente formados y sin ningún tipo de punto intermedio, y a esto se le conoce como explosión cámbrica. Eva mitocondrial. El profesor de bioquímica Alan Wilson ha estudiado la especie humana a través del ADN de la mitocondria, que es una pequeña partecita de la célula. Este ADN se transmite solo en línea femenina, es decir, de madre a hija. Sus estudios confirman que el ser humano surgió hace menos de 200.000 años en África, por lo que descartaríamos como ancestros al Homo habilis, al Homo erectus, al Australopithecus y toda esa cantidad de changos. Ahora vamos a ver la noticia del tema. Hoy en Buscando las Noticias, la controversia entre el Museo Británico de Historia Natural y los científicos evolucionistas. Acompáñanos. En 1981, el Museo Británico de Historia Natural inauguró una exposición sobre el trabajo de Darwin. Un folleto de esta exposición decía que el concepto de selección natural no es científico, porque ha sido establecido por deducción lógica y no por confirmación empírica. Además, a lo largo de la exposición se decían otras muchas cosas que ponían en duda la veracidad de la evolución. Destacados científicos evolucionistas pegaron el grito en el cielo y criticaron a los directores del museo, acusándolos de irracionales y creacionistas. La discusión estaba abierta y la respuesta del museo no se hizo esperar, por lo que un ejército de 22 biólogos contestaron que no tenían pruebas absolutas de la teoría de la evolución y que era una teoría tan débil que la abandonarían mañana si apareciera una mejor. Hasta aquí el reporte de Buscando la Noticia. Entonces, ¿eso quiere decir que no todos los científicos están de acuerdo con la evolución? Ojo con eso. Que una serie de procesos al azar hayan generado la vida humana es casi tan ilógico como decir que un tornado que azote una bodega de fierro viejo logre crear un perfecto avión. Pero bueno, ahora sí, Luis, termina con Darwin. A través de estos argumentos podemos comprender que la teoría de la evolución no es infalible. Ahora tenemos que conocer los argumentos a favor de un diseñador inteligente. ¿Y qué mejor ejemplo que las máquinas moleculares? Verás, las bacterias tienen un mecanismo motor llamado flagelo, una estructura en forma de látigo.
podemos visualizar su funcionamiento como el motor de un bote, que se echa por la borda y le brinda movimiento. Pero este motor microscópico funciona de manera mucho más compleja y de manera muy parecida a motores creados por seres humanos. Aquí tenemos una representación relativamente sencilla del flagelo en una bacteria E. coli. Tan eficiente es este motor que llega a alcanzar las 17.000 RPM, que son la cantidad de veces que gira el motor por cada minuto. Esta cifra es bastante impresionante. Para que se hagan una idea, comparemos esto con un Lamborghini Aventador. Este carro deportivo en su máxima potencia alcanza tan solo las 8.200 RPM, menos de la mitad de las del flagelo. El tema con este mecanismo es que es un sistema de complejidad irreducible. Esto quiere decir que sin alguna de sus partes esenciales no podría funcionar. Según los estudios, un flagelo bacteriano tiene entre 30 y 35 proteínas esenciales, que forman los sistemas del motor, el rotor y el remo. Si eliminas alguna de estas proteínas, no obtienes un flagelo más lento o menos eficiente, sino que obtienes un flagelo que deja de funcionar por completo. La evolución asume que los sistemas complejos se forman parte por parte, poco a poco, pero las máquinas moleculares no tienen una explicación desde este punto de vista. En realidad, la existencia de estas es un golpe muy fuerte para el darwinismo, y del que seguramente no podrá levantarse. La Biblia dice que Dios nos formó a su imagen y semejanza, que antes que naciéramos Él ya nos conocía y que Él tiene un propósito para nosotros. Y dime, ¿tú crees que eres resultado de una serie de coincidencias que, como ya vimos, son totalmente ilógicas? ¿O que Dios te creó con un propósito claro, específico y perfecto para tu vida? Piénsalo muy bien y aquí te esperamos la próxima semana para seguir buscando la verdad. Hasta entonces.